gravísimo. Hablabas de la extrema violencia sobre los cuerpos de las mujeres y la naturalización de estos crímenes, y quería volver a Juárez. Danos un poco de contexto sobre Juárez, porque es, bueno, casi allá fue casi una epidemia, ¿no?, lo que se dio. Fue, bueno, el caso de Ciudad Juárez, bueno, es normalmente conocido como las muertas de Juárez, ¿no?, que fue como un tema ampliamente difundido durante la década de los 90, principio de los 2000, y que tiene que ver con una serie de asesinatos de mujeres que ocurre en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en San Luis Potosí, en México. Este estado es un estado fronterizo, o sea, limita con la frontera con Estados Unidos. Y esta ciudad fronteriza, que es Ciudad Juárez, bueno, pues hay unas circunstancias ahí territoriales muy concretas que aceleraron ese proceso de femigenocidio en contra de las mujeres que habitaban por esta zona, esta parte de este estado. Bueno, durante este tiempo, un poco de contexto, México cambia su sistema de gestión económica, pasamos de ser un estado de bienestar a un estado neoliberal. Se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, concretamente Estados Unidos y Canadá. La firma de este tratado abrió las fronteras y facilitó la posibilidad de la instalación de ciertas empresas y proyectos transnacionales en territorio mexicano. ¿Para qué? Bueno, pues para que aquí se hacinaran maquilas principalmente, ¿no? Y bueno, pues la maquila no es otra cosa que también este espacio industrial que principalmente contrata mujeres. ¿Por qué? Porque tiene que ver, está aparejado con un proceso de feminización de la pobreza, de pauperización de la clase social de mujeres y evidentemente, bueno, pues la feminización o de la terciarización de los servicios que las mujeres, bueno, se incluyen en ese mercado laboral, pues abrió la posibilidad de que las mujeres de todo México, específicamente las mujeres del sur y también mujeres migrantes de la frontera sur, pues se trasladaran a Ciudad Juárez. Se instalaron en este municipio. Y bueno, pues hubo un crecimiento poblacional significativo, la mancha urbana creció, la industrialización se aceleró. Julia Monarres, que es una de las autoras que ustedes acaban de escribir, de mencionar, pues bueno, hizo un estudio bastante exhaustivo en relación a lo que pasó en Ciudad Juárez, qué estaba pasando. Y da pues una aproximación bastante compleja de que, bueno, no es que por el Telecán de inmediato existieron feminicidios, es un proceso de larga data. Es un proceso del hacinamiento de un ideario sociocultural ya muy arraigado en la zona y en México en general, y que bueno, también había una gran afluencia de tráfico sexual en el lugar, es cierto. Venían muchas personas del otro lado de la frontera a consumir el comercio sexual en México. Entonces, bueno, imaginemos, es un caldo de cultivo para que la violencia feminicida escalara a otros niveles. Porque lo cierto que pasó con las mujeres que fueron asesinadas en Juárez es que no fueron las únicas. Fue como el pico de un iceberg que fuimos escalando y viendo más hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? En un campo algodonero, un campo que era como un lote baldío, que había sido un campo algodonero en alguna ocasión, se hace el hallazgo de los cuerpos sin vida de varias mujeres, entre ellas una menor de 18 años, una adolescente. Pero ya indagando en el lugar, resulta que había no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni 20. Había muchas mujeres que ya habían fallecido y sido arrojadas en ese lugar de diferentes cronologías. Entonces fue a abrir una caja de Pandora que develó un estado más profundo de violencia que no había sido visibilizado hasta ese momento. ¿Qué pasa con las víctimas indirectas? Bueno, pues se topan con la violencia institucional, ¿no? Claramente. Y un poco también de estos discursos, de esta violencia institucional, como ya lo ha mencionado Esther, es que cuando las víctimas acudían con las procuradurías de justicia, pues ¿qué se topaban? No, ahí va a aparecer. Es que mi hija no aparece, sí, pero seguro se fue con el novio, después regresa. O ay señora, pues es que usted sí tampoco la cuida, ¿cómo no va a esperar que no le vaya a pasar algo, no? ¿O qué andaba haciendo su hija? Pues si no estaba en su casa, ¿qué andaría haciendo? Y estos discursos revictimizantes que en lugar de abonar, solamente criminalizan y revictimizan también a las víctimas, las colocan como las culpables de lo que les ha pasado e invisibilizan la posibilidad de encontrar a las personas responsables de los hechos, ¿no? Quería apuntar una cuestión y no sé si también tiene que ver con lo que hemos comentado justo antes,
de que en muchas ocasiones la respuesta que estaba dando la justicia es que eran asesinos seriales. O claro. sea, que ya era como la luz de gas al máximo, Claro. ¿no? Para Sí. que tornes en demencia. Sí, y eso es interesante que lo menciones, porque una de las explicaciones que se quiso dar en Ciudad Juárez fue, bueno, es que es un asesino serial, se decía, ¿no? Que seguramente vive del otro lado de la frontera, viene, mata mujeres y se va. Y por eso no lo encontramos, esa era la explicación de las autoridades, ¿no? Y ha sido como una explicación fácil, simplona, por decirlo de una manera, ¿no? Para no evidenciar una crisis más grave, o sea, un contexto de violencia más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias antropólogas que fueron al lugar a hacer varios peritajes, entre ellos Marcela Lagarde, también fue Rita Laura Segato, argentina. Es decir, se estudió en demasía lo que ocurrió en Juárez. Y bueno, pues no empataba para nada con la hipótesis del asesino serial, ¿no? No decimos en México que los asesinos, los feminicidas seriales no existen, ¿no? Sí hay. Hace poco tuvimos el caso del feminicida de Iztacalco. Hay una región en México, en el centro de México, que es el Estado de México, la Ciudad de México, ¿no? Esta zona superpoblada, es una mega urbe, y hay una gran incidencia de feminicidas seriales. Tenemos, les han llamado monstruos, ¿no? Como en un intento de patologizarlos, y eso pues también desdibuja un poco la realidad, ¿no? O sea, no son monstruos, no están enfermos. O sea, son feminicidas y están conscientes de sus actos. Hay una racionalidad feminicida en los hechos de violencia, ¿no? Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.